Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Los resultados de las elecciones regionales tienen sus primeros efectos en el Congreso, donde hoy se esperaba que continuara la votación de la reforma a la salud con los puntos más polémicos. Sin embargo, el estudio del articulado se aplazó con el argumento de que los parlamentarios estaban atentos al reconteo de votos en las regiones. No obstante, la oposición asegura que la verdadera razón fue que el gobierno no cuenta con el apoyo político para sacar adelante el proyecto. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Fuerte reclamo del gobierno de Israel a Colombia tras la decisión del presidente Gustavo Petro de llamar a consultas a su embajadora en Tel Aviv. En un comunicado, la Cancillería israelí dijo que espera que Colombia y Chile apoyen el derecho de un país democrático a proteger a sus ciudadanos y exijan la liberación inmediata de los secuestrados, y que espera que el país no se alinee con Irán y Venezuela en apoyo al terrorismo. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un fuerte aguacero afectó la movilidad y causó varios estragos en Bogotá. La lluvia y el granizo provocaron la caída de un árbol en Suba, en el noroccidente de la capital, y también dejaron varias vías inundadas en Chapinero, en el oriente de la ciudad. Por ejemplo, el sótano de un edificio detrás del Club El Nogal se inundó. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Abren cruce de Gaza a Egipto para evacuar extranjeros y palestinos. Denuncian que Israel bombardea por segunda vez campo de refugiados, mientras sus fuerzas ya llegan a las puertas de Ciudad de Gaza. El FBI declara alerta en Estados Unidos por posibles ataques terroristas. Rusia lanza el mayor bombardeo contra Ucrania desde el inicio de la invasión. 118 localidades fueron atacadas. Gobernador de Texas despliega gigantesca cerca de púas en la frontera para evitar el ingreso de inmigrantes ilegales. Golpe de Daniel Ortega a la justicia en Nicaragua. Desaloja a la presidenta de la Corte Suprema y a varios magistrados y le otorga el control a su esposa Rosario Murillo. 29 países alertan sobre los riesgos catastróficos de la inteligencia artificial. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Egipto abrió el paso de su frontera con Gaza para la evacuación de personas extranjeras y de palestinos heridos en esa franja. Cientos de personas ya han cruzado. Decenas de ambulancias han cruzado el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto para trasladar a 81 heridos graves que reciban tratamiento en hospitales egipcios, mientras que al menos 345 personas han cruzado a Egipto desde Gaza en una primera tanda de evacuaciones desde la franja. مصر بتتحرك على كل المستويات بدءا من القيادة السياسية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل أجهزة الدولة بتشتغل على كيف نحلحل ونحل هذه الأزمة الإنسانية الغير مسبوقة. Por su parte, la Media Luna Roja Palestina ha informado que 55 camiones llenos de agua, comida, medicinas, artículos de socorro y suministros médicos han cruzado el paso de Rafah hacia Gaza durante esta jornada. Este se trata del mayor convoy que accede a Gaza en un solo día. Los camiones han entrado en 2 tandas, una de 20 unidades a primera hora de la mañana y otra de 23 en la tarde, después de pasar por el correspondiente control israelí para comprobar el cargamento de cada uno de los vehículos, que llevaban horas esperando en el lado egipcio de la frontera. El grupo terrorista Hamas denuncia un segundo ataque israelí en menos de 24 horas sobre el mayor campo de refugiados de Gaza, mientras las fuerzas israelíes afirman que ya están en las puertas de la ciudad de Gaza. El comandante de la división blindada número 162 de las fuerzas de defensa israelíes, Itzik Cohen, ha emitido un comunicado en el que afirma que las fuerzas de la división se encuentran ahora en las profundidades de la franja de Gaza y han llegado a las puertas de la ciudad. Afirma además que esta es una guerra de existencia para el Estado de Israel y que ganarán.
Por su parte, las fuerzas israelíes han bombardeado por segunda vez en menos de 24 horas el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, en un nuevo ataque que supone otra trágica matanza, según lo afirma el grupo islamista Hamas, el cual controla el enclave. El ataque causó decenas de muertos y heridos, según la agencia oficial palestina Wafa, que concretó que el bombardeo fue contra el barrio de Fallujah, en el mismo campo, y estimó que entre los fallecidos y lesionados puede haber muchas mujeres y niños. De igual manera, el ejército israelí eleva a 15 los soldados muertos en los ataques desde el martes en la franja. Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha comunicado que 8.796 personas han muerto desde el inicio de la guerra. De ellos, 3.648 eran niños. Y entre tanto, rebeldes de Yemen bombardearon nuevamente a Israel desde el Mar Rojo. Esto aumenta la tensión en el Medio Oriente. Tras la declaración de guerra a Israel por parte de los hutíes de Yemen en represalia por los ataques a Gaza y apoyo a los palestinos, hoy lanzaron otro ataque con misiles balísticos y drones contra objetivos israelíes. El ejército de Israel amenazó con tomar medidas por los ataques. El sistema de defensa informó que interceptó un objetivo aéreo que se dirigía a su territorio, activando las alarmas en la ciudad de Eilat, en el extremo del sur del país, en la costa del Mar Rojo. Los hutíes son un poderoso movimiento chií-pro-iraní que controlan Saná y amplias regiones del norte y del sur del país árabe, uno de los más pobres del mundo por el conflicto interno desde que se rebelaron en el 2014 contra el gobierno yemení internacionalmente reconocido. En Estados Unidos, el director de la Oficina Federal de Investigación, FBI, advierte que con la guerra de Israel y Hamas aumenta el riesgo de ataques terroristas en el país norteamericano. Varios funcionarios de la administración de Joe Biden están dando alarmas sobre las crecientes alertas a las comunidades judías, musulmanes y árabe-americanas en los Estados Unidos que se han incrementado desde los ataques de Hamas contra Israel. In the days and weeks since, we have responded to an increase in threats against Jewish, Muslim and Arab American communities and institutions across our country. Por su parte, el director del FBI, Christopher Wray, dijo que la guerra en curso ha aumentado el panorama de amenazas dentro del país. Our most immediate concern is that violent extremists, individuals or small groups, will draw inspiration from the events in the Middle East to carry out attacks against Americans going about their daily lives. Asimismo, el Consejo sobre Relaciones Estadounidenses Islámicas dice que las quejas de incidentes contra musulmanes en Estados Unidos han sido aproximadamente 3 veces mayores desde el 7 de octubre que durante el mismo periodo del año pasado. Rusia lanzó el mayor bombardeo del año contra Ucrania. 118 localidades fueron atacadas. Ucrania reporta el mayor ataque por parte de Rusia del año. En total, 118 localidades se vieron afectadas por los bombardeos que llegaron a territorio ucraniano. Al menos 260 personas fallecieron y 560 resultaron heridas, así como daños a infraestructuras. A su vez, Rusia también alertó de un masivo ataque ucraniano con drones en las regiones fronterizas. Ucrania y sus aliados occidentales temen que Rusia intensifique sus ataques contra infraestructuras energéticas del país antes del duro invierno como el año pasado. Por otro lado, los ataques rusos están infligiendo un sufrimiento inimaginable al pueblo de Ucrania y más del 40% de ellos necesitan asistencia humanitaria, así advirtió un alto funcionario de la ONU. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció que va a mantener las tasas de interés inamovibles por el momento. Sin embargo, dejó la puerta abierta para una posible alza antes de finalizar el año. En una conferencia de prensa, el presidente del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos dijo que las tasas de interés para la tasa de préstamo de referencia va a permanecer. Inflation has moderated since the middle of last year, and readings over the summer were quite favorable. But a few months of good data are only the beginning of what it will take to build confidence that inflation is moving down sustainably toward our goal. Esta cifra está en su nivel más alto en 22 años, lo que reduce en una tasa de interés más alta para préstamos en cosas como hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos para automóviles. Pero también significa que las cuentas de ahorro de los estadounidenses están generando más interés.
El estado de Texas desplegó una cerca de púas en la frontera con México para evitar el paso de personas indocumentadas y así mitigar la crisis migratoria. La Comisión Internacional de Límites y Aguas, que controla los tratados entre Estados Unidos y México, advirtió a la Guardia Nacional de Texas que están invadiendo propiedad federal y que esta actividad podría dar lugar a violaciones de acuerdos internacionales. También en Estados Unidos, el hijo mayor del expresidente Donald Trump subió al banquillo durante el juicio por fraude electoral que enfrenta a su padre. Donald Trump Jr. empezó a ser interrogado este miércoles en el juicio civil que tiene lugar en Nueva York por fraude financiero y que amenaza el imperio inmobiliario familiar. Durante esta jornada, Trump Jr. testificó que tuvo poco que ver con las prácticas financieras en el centro de un juicio por fraude fiscal en Nueva York, acusando al expresidente de Estados Unidos y sus empresas familiares de inflar los valores de los activos para engañar prestamistas y aseguradores. Se espera que este jueves le siga en el banquillo su hermano Eric Trump, de 39 años. Nuevo golpe de parte del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, esta vez a la Corte Suprema del país. Un operativo policial desalojó de su despacho a la presidenta de esa corte, Alba Luz Ramos, y la confinó en su casa. La retiró del cargo. Ahora, la primera dama del país, que es la vicepresidenta, además, Rosario Murillo, será quien tenga el control de la justicia nicaragüense. Se agudiza la sequía en el Canal de Panamá y disminuyen el paso de buques, lo que podría afectar seriamente el comercio para este fin de año. La falta de lluvias en Panamá está ocasionando sequía en el canal, por lo que se toma de los buques, lo que puede afectar la economía. A partir del 1 de febrero del 2024 podrían estar pasando solo 18 barcos diarios por el Canal de Panamá. Por lo pronto, del 3 al 6 de noviembre del presente año, la reserva para el paso diario de los buques se reducirá a 25 y del 7 al 30 de noviembre se limitará a 24 por día. Las restricciones generan largas colas en buques en espera. Las afectaciones han llevado al canal a estimar una reducción de ingresos para el 2024 de hasta $200 millones. Inició la Asamblea de Naciones Unidas que de nuevo discute el embargo de Estados Unidos a Cuba. Inició el debate de las Naciones Unidas en el que examinan la necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Desde 1992, el máximo órgano de deliberación de las Naciones Unidas han solicitado que se levanten las sanciones a la isla caribeña, sin éxito hasta la fecha. Algunos países como Colombia y Venezuela mostraron su apoyo a Cuba. La embajadora de Colombia declaró que el embargo contra Cuba es una de las medidas que más ha sido rechazada por esta Asamblea General. Por su parte, el diplomático de Venezuela recordó que el embargo ha costado a Cuba $159 mil millones, a lo que se le suma un doloroso costo humano. Hacia el final del debate, la Asamblea General votará un proyecto de resolución sometido por Cuba en el que se insta una vez más a los Estados Unidos, en los que existen y continúan aplicándose leyes y medidas en el plazo más breve posible de acuerdo a un ordenamiento jurídico. Y comienza en Reino Unido la primera cumbre para advertir sobre los riesgos de la inteligencia artificial, en la que participarán líderes políticos y gigantes empresariales de la tecnología. Con el objetivo de prevenir usos indebidos de la inteligencia artificial, inició en Bletchley Park, al norte de Inglaterra, la cumbre que busca identificar, regular y planear reacciones inmediatas ante la posibilidad de que se corrompa uno de los avances tecnológicos más importantes en los últimos años para la humanidad. Para el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, la inteligencia artificial puede ser utilizada para la fabricación de armas químicas, también para ciberataques, desinformación y fraudes financieros. El político se atrevió a mencionar que en un caso extremo, la humanidad podría llegar a perder el control sobre la inteligencia artificial. El gobierno británico espera como mínimo de que esta cumbre surja la primera declaración internacional sobre la naturaleza y los riesgos de esta tecnología. En Dubái celebraron Halloween con un enorme despliegue tecnológico. Crearon gigantescas figuras con drones alusivas a esa festividad, que desde luego dieron mucho contenido para las redes sociales.
La noche de Halloween se transformó en un espectáculo de drones orquestado en Dubái. Las personas que transitaban por las calles presenciaron a un esqueleto gigante deambular en plena celebración del Día de Brujas. Si hay algo que distingue la efeméride es el ingenio y la creatividad con la que se implementan todo tipo de adornos para demostrar qué tan fan es del Halloween. En total fueron 350 drones los que causaron un efecto tridimensional que le dio la apariencia de salir de la misma torre Burj Khalifa. Muy buenas noches. ¿Qué es lo que pasa con las EPS? ¿Qué es lo que pasa con Sanitas? ¿Quién va a dotar de medicamentos a las personas que tienen seguridad con Sanitas? Nuestra invitada de esta noche es la doctora Ana María Vesga, presidenta actual de ACIMI, que es la agremiación de las empresas de régimen contributivo. A ver, doctora Ana María, muchas gracias. ¿Qué va a pasar con las EPS? Bueno, las EPS vienen advirtiendo ya hace meses que no les está alcanzando la plata que reciben del Estado para cumplir con su gestión de salud con sus afiliados, y que en algunos casos esos recursos no están llegando con oportunidad. Pero entonces, primero, ¿cuáles son los ingresos de las EPS? Las EPS reciben un recurso que se llama la unidad de pago por capitación, UPC, que es la que paga el plan de beneficios en salud, sí. Y reciben otro recurso que se llama presupuesto máximo, que es el que paga todos esos medicamentos y tratamientos que no están incluidos en el plan de beneficios. ¿Y qué fue lo que pasó puntualmente con Sanitas? Puntualmente con Sanitas es un llamado que hace su proveedor de medicamentos que dice que no le seguirá suministrando los medicamentos no PBS porque tiene un atraso en el pago puntual de presupuestos máximos. ¿Qué originó ese atraso? Ese atraso se origina porque los recursos de los presupuestos que se giran de manera anticipada por el gobierno a las EPS de presupuestos máximos. Desde el mes de julio no recibían las EPS esos recursos. Pero el ministro dijo ayer que están al día. Pagaron los meses de julio, agosto y septiembre. La semana anterior llevábamos 90 días de retraso en el pago de esos presupuestos y no nos han pagado los ajustes del año 2022. Pero digo, que paguen en los 2 meses que tienen de atraso no es... Yamit, eso, la suma de los ajustes del 2022 más la suma de lo que llevaban atrasado estos meses son más de 2 billones de pesos. Pero perdón, el ajuste del año 20 y el ajuste del año 22 no lo han pagado. No, señor. Es decir, no fue exacto el ministro. Falta esa información en lo que ha dicho el ministro. Él no la tenía. No sé. Pero supone usted. Supongo que no. Porque la información que dio anoche aquí no fue exacta. Ellos han reconocido que tienen pendiente de giro el ajuste del 2022, no han dado la cifra, pero para nosotros son 1.6 billones de pesos más el atraso de lo del 2023, suma casi 2 billones. Y en consecuencia, doctora Vesga, ¿qué riesgo corren otras EPS de que les ocurra lo mismo que a Sanitas? Pues Yamit, si usted suma este problema puntual de los presupuestos más otro que hemos advertido sobre esa UPC que no está alcanzando para cubrir el plan de beneficios, lo que se está acumulando es un riesgo de sistema que desde luego puede afectar a otras EPS y desde luego a todos los usuarios. Es decir, lo primero que debe hacer el gobierno es reajustar la UPC. Desde luego, para el año 2024 se ajusta, todos los años se ajusta. Automáticamente. Con un ejercicio de recálculo. Y ahí, digamos, puntualmente la solicitud ha sido, revisemos si ese ejercicio de cálculo está siendo suficiente para que la UPC alcance. Pero mire, doctora, hay una gran contradicción entre las cifras. Hay unos establecimientos que dicen que la deuda es de 16 billones. Otros dicen que no, que son 8 billones. Otros que dicen, como el mismo gobierno, que no hay deuda, que están al día. ¿Cuál es la verdad?
Yo creo que ahí hay varios elementos y pasan por la forma como se calculan las cuentas, primero, con un ejercicio que ha faltado de depuración de las cuentas que quedaron de las EPS liquidadas. Y creo que en la medida en que logremos afinar esa metodología de depuración de las cuentas, vamos a poder llegar a realmente cuáles son los números del sistema. Y es muy importante que eso suceda ante todos los agentes. De todas maneras, se requiere un reajuste. Sin duda. De UPC. Sí, todos los años. ¿Eso es automático? Sí, señor. En este momento, ¿qué deuda tienen? ¿Qué deuda tienen? El Estado. Bueno, nosotros hemos estimado que entre los recobros, que son dineros debidos antes del 2019, más este ajuste que le digo de presupuesto, son cerca de 6 billones de pesos. 6. Con las EPS. ¿Y ustedes han hablado con el ministro? Sí, por supuesto. ¿Y él qué les ha dicho? Pues hicimos unas mesas técnicas para revisión de todas estas cuentas. El Ministerio tiene el compromiso de internamente revisar y volver a llamar a las EPS para, sobre todo, mirar qué vamos a hacer de cara al 2024. Todavía no nos han llamado. Pero digo, ¿la solución es cuál? La solución es hacer un cálculo adecuado de lo que requiere el sistema para el año 2024 de acuerdo al gasto real en salud que está necesitando. ¿Qué quiere decir lo que requiere el sistema? Es que, Yamid, el sistema de salud va requiriendo cada vez más y más gasto. ¿Por qué? Porque la población envejece, porque el plan de beneficios aumenta, porque hay nueva tecnología. Entonces, la UPC, que en nuestro sistema son 1.200.000 pesos promedio por persona, cubre un sistema prácticamente y un plan de beneficios prácticamente ilimitado. Entonces, cuando decimos tiene que ser suficiente, se tiene que ajustar de acuerdo al nivel de enfermedad, al nivel de riesgo y al nivel de gasto que tiene el sistema. Nos estamos quedando cortos en ese cálculo. ¿Y de cuánto debe ser el reajuste? Bueno, no, el ajuste, digamos que depende mucho del comportamiento del año inmediatamente anterior. Para el año anterior nosotros dijimos que el ajuste debía haber sido del 22-23%, fue del 16%. Cada punto de la UPC, cada punto porcentual de la UPC son cerca de 760.000 millones de pesos. Si uno hace una aproximación de lo que le faltó al sistema en el 2023, estaríamos cerca de los 3-4 billones de pesos. ¿Pero hay conversaciones con el gobierno? Bueno, hace 2 meses nos sentamos para mostrar el ejercicio de suficiencia y ellos tienen el compromiso de volver a llamarnos para ver qué pasó con el análisis interno. Les repito, aún no lo han hecho. Como consecuencia, doctora Vesga, del resultado de las elecciones, la propuesta del gobierno Petro sobre reforma a la salud quedó muy debilitada. ¿Ustedes qué opinan ahora? Pues que es una oportunidad para poder conciliar un buen texto de reforma y aproximar a todos los agentes en una mejor reforma. Creo que todos hemos reconocido que el sistema, muy bueno como es, tiene y necesita ajustes. La reforma como está no reconoce las reales necesidades del sistema, lo complica. Entonces, tomémoslo como una oportunidad para poder sentarnos todos alrededor de una mejor propuesta. Pues hoy ya se reflejó en el Congreso, ¿no? Así es. No hubo sesión. No hubo sesión. Como consecuencia, pues, de las grandes dudas que han surgido. Sí, yo creo que el panorama político es distinto hoy, pero repito, creo que eso es una oportunidad. Pero digo, como consecuencia del resultado electoral y de la evidente derrota sufrida por el gobierno, ¿usted cree que debe revisarse totalmente la propuesta del gobierno de reforma a la salud? Sin duda, y de hecho desde ASEMI remitimos al gobierno hace ya un mes una propuesta para poder encontrar esos puntos de consenso en lo que vemos que requiere el sistema, en mejor atención primaria, en fortalecimiento territorial, pero sobre todo respetando el rol que juegan las EPS de cara a los usuarios. Le hemos dicho también al gobierno que el giro directo, por ejemplo, es una alternativa para que los recursos se manejen directamente de la ADRES a la prestación y nos quitamos todo este problema. Bueno, yo creo que esta es la oportunidad para avanzar en esa propuesta. Pero mire, doctora Vesga, las personas que están afiliadas a Sanitas, que reciben medicamentos de Sanitas, mejor dicho, de la afiliación, no van a recibir ahora, porque Sanitas está en crisis
¿Qué va a pasar? No, sí van a recibir y lo que han dicho desde Sanitas, desde luego, es que están implementando ¿Quién va a atenderlos ahora? un plan de contingencia que entiendo, por lo que ellos escuché ayer, que entrarían en una negociación con su proveedor actual y en todo caso hay otros operadores y gestores que podrían suplir eso, pero estamos seguros que no se va a interrumpir el servicio para los usuarios. Pero digo, ¿quién atiende ahora a los afiliados a Sanitas? No, Sanitas misma, desde luego. Y lo que ha sucedido con Cruz Verde de manera puntual, que es dispensación de medicamentos, están implementando el plan de contingencia para que sea o Cruz Verde u otro gestor. ¿Hay algunas otras empresas como Sanitas que están en riesgo? Yamid, esto es un problema de sistema de salud. Lo sucedido con Sanitas es la punta del iceberg de una situación que venimos advirtiendo ya meses atrás. Desde luego, si esto no se corrige de forma estructural, podemos estar teniendo la misma situación con otras aseguradoras. No se sabe cuál. No. ¿O usted no puede? No, la verdad es que la exposición, la pérdida patrimonial de las EPS a hoy es de más de 5 billones de pesos. Estamos hablando de 28 EPS. Si usted ve los estados financieros de todas, realmente muestran un deterioro importante. Entonces, la situación es una amenaza de sistema y hay que ser y debe ser abordada como un problema de sistema. Pero mire, doctora Vesga, muchas personas afiliadas a Sanitas nos han llamado para decirnos, ahora, ¿quién nos va a dar los medicamentos que estamos recibiendo? Sanitas, a través de otro operador o de la misma Cruz Verde, y Sanitas lo informará oportunamente a sus usuarios. No, entiendo que sí, están en ese proceso, desde luego, pues esto lleva horas. Pero van a recibir los mismos medicamentos. Sí, señor. Ahí no hay riesgo. Ni riesgo de que... No, desde luego que no. Ahora, ¿qué otras EPS corren este riesgo? Le insisto, con todo respeto, doctora Vesga, en mi pregunta. ¿Otras EPS, como Sanitas, corren el mismo riesgo de suspender la entrega de medicamentos? Yamid, el problema de financiamiento es un problema de sistema. Somos 28 EPS. 28. 28 EPS entre régimen contributivo y subsidiado. ¿Todas con el mismo riesgo? Todas con el mismo riesgo. ¿Y entonces? Bueno, pues por eso la importancia precisamente de abordar los problemas de forma sistémica y dar una conversación sobre la capacidad que tiene realmente el sistema de salud de entregar el plan de beneficios que ofrece con una prima limitada y con una demanda de gasto cada vez mayor. Pero en el caso concreto de Sanitas, que tiene 5 millones y pico, ¿no? 5.7, sí, señor. ¿Qué va a pasar con los medicamentos que esas personas deben recibir? Tienen que recibir en peligro su vida. Tienen que recibir, y esa es una obligación que tiene la EPS frente a ellos, y por eso la implementación de ese plan de contingencia que le ha pedido la Superintendencia Nacional de Salud y que tiene simplemente que buscar o en otro operador o a través de la misma Cruz Verde cómo continuar la dispensación. Pero a ver, doctora, y perdón la insistencia, los televidentes que están afiliados a Sanitas, ¿qué deben hacer para que sigan dando sus medicamentos? No, es decir, frente a los usuarios no ha cambiado nada para Sanitas. Sanitas continúa la dispensación de sus medicamentos y está obligada a buscar otro proveedor. Pero con todo respeto, Sanitas ya dijo que no tiene con qué atender. No, Sanitas dijo ayer que en el plan de contingencia lo primero que iban a hacer era buscar un acuerdo nuevamente con Cruz Verde. Plan de contingencia que no se conoce. Lo anunciaron ayer, sí, señor. Y sí anunciaron que iban a buscar un acuerdo con Cruz Verde para poder continuar esa dispensación. En eso, digamos que hay total claridad. Es decir, doctora, todos los afiliados a Sanitas no corren ningún riesgo de que les suspendan sus medicamentos. No, Yamid, pero insisto, es importante, más allá del tema puntual de Sanitas, entender que la conversación es una conversación de suficiencia, es una conversación de recursos. Entonces, hoy es Sanitas la que levanta esta alarma, pero mañana puede ser otra. Y eso es lo que venimos advirtiendo de verdad de forma insistente al gobierno, porque lo que podemos estar a puertas es de una situación de crisis sistémica
que realmente ponga a toda la población colombiana en situación de vulnerabilidad frente a los servicios de salud. Y a ver, doctora Berca, como hoy hay un nuevo mapa político en la nación, ustedes como representantes del gremio, ¿qué van a hacer respecto a este nuevo Congreso? Porque cuando no fue elegido un nuevo Congreso, sí fueron elegidas unas nuevas políticas que ya no son las del gobierno. ¿Qué piensan ustedes hacer? Bueno, no, nosotros creemos que hay que avanzar en la conversación. Esto es una oportunidad para replantear la conversación de la reforma a la salud. Hemos tenido conversaciones con los partidos políticos, hay muchos puntos de acuerdo en los cuales se puede construir un mejor articulado y eso es en lo que vamos a insistir en el trámite del Congreso que continúa, en la Cámara y desde luego una vez pase allí en el Senado de la República. Es decir, usted proyecta ir al Congreso a defender sus posiciones. Pero desde luego. Sí, y mire, según el gobierno, las EPS adeudan a prestadores de servicios como clínicas y hospitales presupuestos máximos de casi 16 billones. No, esa cifra no es la que nosotros... ¿Cuánto es la deuda? No, yo le puedo hablar de las EPS del régimen contributivo que tenemos por cifras oficiales de la Superintendencia Nacional de Salud, porque ese boletín sobre el que están haciendo referencia proviene de otro gremio muy autorizado, pero no son las cifras oficiales. Para nosotros esa deuda puede estar en la cartera vencida cerca de 6 billones de pesos. 6 billones. ¿Y quién debe eso? Las EPS. ¿Y las EPS. No, pero digo, ¿y en semejante crisis? Claro, el origen de la crisis es precisamente la insuficiencia de los recursos. Si a mí no me alcanza lo que me dan para lo que tengo que gastar, pues se me va acumulando desde luego la deuda. Pero mire, es una cadena porque ahí resultan afectados fundamentalmente las IPS, es decir, clínicas y hospitales. Clínicas, proveedores, talento humano. Y entonces, ¿cómo se rompe la cadena? En la fuente. ¿Cuál es la fuente? La fuente es que el presupuesto de la salud, que lo que se entrega por cada colombiano sea suficiente. Porque yo quiero insistir en algo. El ministro, y tiene razón, les entrega a las EPS el recurso de la UPC de forma anticipada. Eso no lo hemos discutido. Lo que hemos dicho nosotros es, me lo entregan a tiempo, pero no me alcanza. Y en algunos casos me lo entregan demorado, como el caso de los presupuestos máximos. Entonces, cuando yo combino esa plata que no me alcanza con la plata que me entregan tarde, pues genero eso que usted está mostrando ahí, una crisis en toda la cadena. Es decir, doctora Berja, es indispensable un reajuste en la unidad de pago por capitación. Y en los presupuestos máximos, en las dos. ¿El reajuste de la UPC debe ser de cuánto? Para el año 2023 nosotros estimamos que debía haber estado del orden de 22% y fue del 16%. Este año entendemos que el incremento estaría por el orden de 15%. Hay que ver si eso alcanza. Todavía no sabemos. Usted me dijo hace un momento que el riesgo no solamente es de Sanitas. Correcto. Es inminente en otras. El riesgo que se repita en la cadena que inició Sanitas. Sí. ¿Por qué? Sí. Por la falta de... Sí, porque el deterioro patrimonial de las EPS, precisamente porque vienen perdiendo reiteradamente sus patrimonios, su capacidad de responder adecuadamente, porque la plata que les está entrando no les está alcanzando para cubrir esa prestación completa. Pero, ¿y la teoría del presidente Petro, en el sentido de que las EPS son intermediarias que hacen un uso inclusive hasta indebido de los ingresos? Mire, yo le diría, el sistema de salud colombiano es la mayor alianza público-privada que ha tenido este país. Y el crecimiento que ha tenido el sistema de salud y los mejores indicadores en salud han sido posibles en gran medida por la participación del sector privado. Entonces, esta no es una discusión de si es público o privado. Si mañana desaparecen
los privados, el problema de suficiencia de los recursos, de si la plata alcanza, sigue existiendo. Entonces, la conversación de fondo es esa. ¿Cuánto vamos a destinar para poder cubrir la salud de 50 millones de colombianos con un plan de beneficios prácticamente ilimitado? Sí, pero a ver, la teoría del gobierno. La teoría del gobierno es que no pueden manejarse por parte de organizaciones privadas dineros públicos. Bueno, y si esa es la posición, por ejemplo, la propuesta que hemos hecho desde ASEMI es que los recursos no se giren ya a las EPS, como lo dijimos anteriormente, sino que se manejen directamente desde la ADRES para que hagan el giro directo o el pago a los proveedores. ¿Cuál es nuestra preocupación ahí? Pero perdón un momentito ahí, eso es lo que está ocurriendo. No. La que paga es ADRES. Pero a las EPS. Y las EPS le pagan, en la gran mayoría... No, pero ADRES está pagando a las EPS. En algunos casos hay giro directo, pero el 70% del sistema se mueve a través de la ADRES le gira a las EPS y las EPS a la prestación, a la red. En algunos casos hay giro directo, es decir, la ADRES le gira a los hospitales. La propuesta nuestra es, entonces, que la ADRES haga todo el giro, todo de los recursos. A las IPS. A las IPS. ¿Cuál es la preocupación ahí? La capacidad institucional de la ADRES, que se puede construir, pero eso significa pagar cerca de 10 millones de facturas al mes. Son 2.5 millones de atenciones al día las que presta el sistema. Entonces, asegurémonos que si vamos a tener un único pagador en la ADRES, tiene la capacidad de hacer lo que hacen hoy 28 EPS. La posición de ustedes es que no la tiene. Que hay que construirla. Por eso. Hoy no. Por eso no la tiene. Hoy no. Es decir, este oficio de intermediación en la cadena que hacen las EPS no tiene capacidad ADRES de hacerlo. Este oficio de giro del sistema que hacen las EPS no lo tiene en su totalidad hoy la ADRES, desde luego que no. ¿Y entonces qué se debe hacer? Pues implementar, es decir, si eso es hacia donde nos conduce la reforma, la ADRES tiene que tener un fortalecimiento institucional y unos programas y unos sistemas de información suficientes para poder tramitar esas 10 millones de facturas al mes. Pero tiene razón el gobierno en la afirmación de que las EPS están utilizando dineros públicos para beneficio privado. No, desde luego que no, Yamid. Lo que pasa es que si la discusión es esa y si el deterioro del sistema pasa por esa decisión, nosotros sí creemos que lo lógico es avanzar en proteger a los pacientes, avanzar en proteger el sistema que hemos construido y entonces conceder o hacer esa cesión de que sea la ADRES la que maneje los recursos. Esa finalmente es como un punto de llegada para seguir evitando, para que no haya más esta discusión y avancemos en realmente sobre la reforma. Es decir, ¿piensa usted que el gobierno, a través de la declaración del ministro, ya acepta que las EPS son absolutamente indispensables? Bueno, yo no he dicho eso, pero digo que él ha reconocido que la gestión que hacen frente a los usuarios se mantiene en buena parte y nosotros queremos recoger esa afirmación porque creemos que así debe ser. Por eso, no es que diga usted que el ministro lo dijo, sino que usted lo dice. Sí, sí. Son indispensables. Sí, yo creo que no existe, es decir, el modelo nuestro modelo de sistema necesita ese agente, la palabra intermediario no es un agente que responde por el usuario, que acompaña al usuario y que hoy asume el riesgo financiero. Entonces, ese agente en el modelo de salud que tenemos en el país y que se ha construido en estos 30 años es necesario, indispensable. Pero ¿por qué no intermediario? Si ustedes son intermediarios entre el enfermo y la IPS. Porque la palabra intermediario da a entender que no se agrega valor en ese proceso y realmente lo que se hace es agenciar, y agenciar significa acompañar, significa seguir a un paciente durante su uso del servicio de salud y hacer muchas otras cosas por él. Entonces, la labor de agencia, intermediar sería como que yo simplemente recibo unos recursos y pago unos recursos. Eso no es lo que somos. ¿Pero ustedes cuántos reciben? 80 billones de pesos. Pero gestionamos la salud de la población.
gestionamos íntegramente la salud de la población, la caracterizamos, identificamos los grupos de riesgo, hacemos las cortes de pacientes, los llevamos a través del sistema. Es decir, y adicionalmente hacemos una labor financiera de contratar una red y pagar a una red para que atienda a esa población. Eso no es intermediación. Por eso digo yo, una de las conclusiones de este nuevo mapa político quiere decir manejo del Estado, quedó claro que las EPS deben subsistir. Ojalá así sea. No, pero sí o no. Yo creo que en el ambiente político que tenemos hoy es mucho más fácil defender que no podemos migrar a un sistema público, que ese no debe ser el objetivo, que hay que fortalecer lo que tenemos actualmente y reconocer la importancia de lo que han hecho como sector privado, las EPS y en toda la labor de agencia durante los últimos 30 años. Entonces, mi pregunta final, doctora Vesga, como consecuencia de la crisis de Sanitas, no hay ningún riesgo de que todo el sistema de salud en cadena entre en crisis. Yamit, si no solucionamos los problemas de suficiencia presupuestal, hay un riesgo enorme de que todo el sistema de salud entre en crisis. Si no se reajusta, si no tenemos una UPC suficiente y unos presupuestos máximos suficientes, hay que reajustar y hay que dar esa conversación sobre el gasto en salud y el presupuesto de la salud. Doctora Vesga, muchísimas gracias. Muchas gracias, Yamit. Usted ha sido muy amable. Y ustedes por la sintonía, televidentes, y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. Noticentro 1, CMI. Comienzan efectos de derrota electoral del gobierno. Reforma a la salud sin votos. La Cámara decide aplazar ese debate mientras se reconstruye nuevo mapa político. Presidente Petro arremete contra EPS y defiende su propuesta de reforma a la salud. EPS dicen que están en riesgo financiero. Peligro de que crisis en Sanitas se repita en otras EPS. Reclamos de Israel a Colombia. Cancillería pide que nuestro país condene a Hamás. Seguir ejemplo de Colombia pide embajador de Palestina a países de América Latina. Presidente Petro afirma que ante un peligro de guerra mundial, Colombia no puede dar la espalda. Convocan mesa técnica para estudiar escasez de medicamentos. Estudio especial de todos los miércoles en CMI. La justicia falla. Hoy, la corrupción. Colapso en Bogotá por tormenta y granizada. Inundaciones en Cartagena. Servicio CMI. ¿Qué hacer cuando su vehículo sufre un choque sin... Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticia. Los resultados electorales obtenidos por el gobierno el pasado domingo comienzan a producir efectos en la Cámara de Representantes. Esta frenó el avance del debate de la reforma a la salud que estaba proyectado para esta tarde y se aplazó mientras se reconstruye un nuevo mapa político. Los resultados en las elecciones regionales tienen sus primeros efectos en el legislativo, donde hoy se esperaba que continuara la votación de la reforma a la salud con los puntos más polémicos. Sorpresivamente se aplazó el estudio del articulado, incluso por petición del congresista ponente Alfredo Mondragón. Creo que el ambiente político de las elecciones territoriales nos pone en un nuevo momento del país de consideración y particularmente de que todos los gobernadores, alcaldes, sean de la oposición, independientes, de gobierno, cercanos al gobierno, todos debemos estar en un gran acuerdo nacional. La oposición dice que es claro que tras las elecciones regionales el gobierno no cuenta con los votos para que se aprueben los temas más complejos. Sentimos que es importante que la Cámara vea la posibilidad de modificar elementos sustantivos, elementos centrales del texto de reforma, sobre todo a la luz de las elecciones del pasado domingo. El gobierno dice que el aplazamiento se dio exclusivamente para que los parlamentarios apoyen el reconteo de votos en las regiones y no por motivos políticos. La semana entrante, a partir del martes, ya se iniciará de manera formal toda la discusión. El debate sobre la reforma a la salud se retomará la próxima semana a la espera de saber cómo reorganiza sus fuerzas el gobierno Petro, dado que también están en juego las reformas pensional y laboral. El presidente Gustavo Petro arremetió contra las EPS y salió en defensa del proyecto de reforma a la salud.
El presidente Gustavo Petro salió en defensa de la reforma a la salud. ¿La salud es un negocio o sobre si la salud es un derecho? El mandatario arreció sus Debate críticas político contra la que CPS, aseguró que el gobierno está al día en los pagos y ha girado más de 160.000 millones de pesos. La ADRES, el Estado se mantiene al día en sus giros a la CPS de acuerdo a la ley. ¿Por qué las CPS tienen deudas con hospitales públicos y privados y con empresas comercializadoras de medicamentos si se les gira a tiempo? En medio de la crisis por la suspensión de la entrega de medicamentos, acusó a las entidades promotoras de salud de violar la ley y evaporar los recursos. Si las CPS no invirtieron y son tangibles las reservas técnicas, como toda aseguradora debe hacer, pues simplemente las CPS violaron la ley y los recursos se evaporaron. Son 21 billones de pesos que provienen del público y del presupuesto público. Pese al llamado del presidente, la reforma a la salud tuvo su primer traspié en el Congreso de la República tras los resultados electorales. Y las EPS están en una situación crítica por insuficiencia de recursos. Estas entidades aseguran que lo que hoy pasa con algunos usuarios de Sanitas podría extenderse a los usuarios de otras EPS. Las agremiaciones de EPS aseguran que Sanitas no es la única entidad con complicaciones para realizar pagos a prestadores. La situación es crítica en muchos casos, pero como les he dicho, estos son temas administrativos que nosotros tenemos que conversar con el gobierno nacional y que nosotros tenemos que resolver administrativamente. Cuando no hay recursos es imposible prestar los servicios y si esto no tiene una corrección pronta, pues lo que tenemos es una agudización de la crisis. Por su parte, el viceministro de Salud puso en tela de juicio el argumento de las EPS de que los recursos que le giran son insuficientes. Si nosotros convocáramos a todos los prestadores del país, no caben en el estadio con las deudas que tienen las EPS. No me digan que todo es porque no es suficiente, entonces no les pagan. Estamos viendo prestadores privados cerrando las unidades de atención, no solamente los hospitales públicos, y poniendo demandas, todo está en litigio, judicializando porque no les pagan, y no es que no les paguen lo de este año, no les pagan lo del año pasado, no le pagan lo de hace 2 años. Esto es un tema muy grave, no generado ni por la reforma ni por este gobierno. Los pacientes le solicitan tanto al gobierno como a las EPS que centren la conversación en las afectaciones que desde ya tienen los usuarios. Invitamos al señor ministro y a las EPS a que no se apague la vida de los pacientes. Los pacientes que viven con enfermedades crónicas no pueden suspender sus tratamientos. Si un paciente suspende el tratamiento, tiene que acudir a ciclos de hospitalización, aumentando el problema que ya tenemos. Hoy la Superintendencia de Salud realizó un segundo requerimiento a Sanitas por la desatención de las quejas de 714 usuarios. Israel reclamó a Colombia la decisión del presidente Gustavo Petro de llamar a consultas a su embajadora en ese país y le hizo un llamado a condenar de forma explícita a la organización terrorista Hamas. El primer ministro Benjamin Netanyahu acusa a Colombia de apoyar al grupo terrorista Hamas, luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara el retiro de su embajador tras los ataques a la Franja de Gaza. He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá. Además, el presidente de Chile, Gabriel Boric, también por medio de un Twitter hizo llamado para consulta de su embajador. Ante las inaceptables violaciones del derecho internacional humanitario en que ha incurrido Israel en la Franja de Gaza, como gobierno de Chile hemos resuelto llamar a consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal. A su vez, el grupo Hamas, por medio de un comunicado, celebró el apoyo que ha recibido por parte de Colombia por los pasos que ha dado junto con Chile, ambos países latinoamericanos de izquierda. Agradecemos el anuncio de las repúblicas de Chile y Colombia de retirar a sus embajadores de la entidad sionista, en protesta por las agresiones y masacres cometidas por la ocupación nazi-sionista en la Franja de Gaza hace 25 días. El portavoz de la Cancillería de Israel, Lior Hayat, hace un llamado a Colombia y a Chile por medio de un comunicado. Israel hace un llamamiento a Colombia y Chile a condenar de forma explícita a la organización terrorista Hamas que masacró y secuestró niños, mujeres, ancianos y bebés. Israel espera que Colombia y Chile apoyen el derecho de un país democrático a proteger a sus ciudadanos y exijan la liberación inmediata de todos los secuestrados y no que se alineen con Venezuela e Irán en apoyo al terrorismo del Hamas.
Y el embajador del Estado palestino en Colombia, Rauf al-Malki, celebró la decisión de los presidentes Petro de Colombia y Boric de Chile de llamar a consultas a sus embajadores ante la tragedia humanitaria que se vive en Gaza. El representante de la autoridad palestina pidió a más gobiernos de América Latina tomar la misma decisión para presionar a Israel y lograr un cese el fuego. Una cuadra. Así respondió el embajador palestino a la decisión del presidente Petro de llamar a consultas a la embajadora colombiana en Israel. Esos pasos son necesarios porque es la única manera de mostrarle a Israel de que tiene que poner fin al genocidio, de que no puede seguir masacrando al pueblo palestino sin que eso tenga consecuencias a nivel político, económico y otros aspectos también de las relaciones entre Israel y los demás países. Para el embajador, mientras se mantenga la ocupación de Palestina, siempre existirá resistencia y la anhelada victoria proclamada por Israel no será posible. La victoria que ellos dicen no se va a poder nunca lograr, porque no puedes tú eliminar a Hamás mientras estás ocupando un país y mientras estás reprimiendo todo un pueblo. Mientras un pueblo esté luchando por sus derechos, por su libertad, siempre va a haber movimientos que lo defiendan, ¿no? Estemos o no estemos de acuerdo con Hamás. Pero la Hamás como idea no se puede eliminar. La única manera de que no existiera ni Hamás ni otros grupos militares palestinos es que Israel ponga fin a su ocupación del pueblo palestino. Al-Malki llamó a más países en América Latina y el mundo a sancionar a Israel y exigir el fin del genocidio contra Palestina. Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que el mundo está en riesgo de enfrentar una tercera guerra mundial y señaló que Colombia no puede darle la espalda al conflicto. El presidente Gustavo Petro se ratificó en que el gobierno colombiano no apoya genocidios y debe fijar una posición de cara a la violación de derechos humanos en Gaza. ¿Cómo Colombia podría darle la espalda a un problema de esa magnitud? Petro advirtió que si no se desescala el conflicto, el mundo camina hacia una tercera guerra mundial. En el mundo se están matando entre sí. Y se puede desencadenar una tercera conflagración mundial que ya no sería como las que hemos leído en la historia, la segunda y la primera. Esta sería tremendamente más bárbara, dramática, destructiva, por la capacidad militar que se ha adquirido. Para el mandatario, la comunidad internacional no puede ser ajena al conflicto en el Medio Oriente. Hoy no podemos resolver nuestros problemas si no miramos el mundo y sus poderes y nos sabemos mover bien allí. Petro se refirió al conflicto entre Israel y Palestina en medio del aniversario número 92 de la Casa Militar de la Presidencia de la República. El expresidente Ernesto Samper y varios excancilleres respaldaron la posición del presidente Gustavo Petro frente al conflicto entre Israel y Hamás. Aseguraron que está actuando en ejercicio de su independencia y en defensa de los derechos humanos. El expresidente Ernesto Samper respaldó la posición del gobierno colombiano sobre el conflicto en Medio Oriente. No podemos ser insensibles a las líneas rojas que están trazadas internacionalmente sobre los límites humanitarios de los conflictos armados. Y me parece que el gobierno de Israel, y repito, no es Israel, el gobierno de Israel ha sobrepasado los límites humanitarios. Para el exmandatario, las relaciones comerciales con Israel o la cooperación de Estados Unidos no tendrían que verse afectadas por las posiciones fijadas por Colombia. Las relaciones entre los países no se pueden medir en dólares o en pesos, o no se pueden medir en términos de intercambio comercial, se tienen que medir en términos de principios. En el mismo sentido se pronunció la ex canciller María Emma Mejía. Lo que es evidente es que no hay un rompimiento de relaciones. Esto es un paso previo a lo que puede ser un rompimiento de relaciones, el hecho de llamar a consultas a un embajador. Así que tenemos hoy relaciones con Israel. Por su parte, el ex canciller Julio Londoño dijo que el gobierno ha actuado de forma adecuada, pero pidió cautela al presidente Petro. Las relaciones internacionales se tejen con cautela, con moderación, con inteligencia y con oportunidad.
La Procuradora General Margarita Cabello convocó a una mesa técnica al ministro de Salud, a la EPS Sanitas y a la empresa Cruz Verde por la grave problemática con la eventual suspensión del suministro de medicamentos. Tras 3 horas de un cara a cara con los presidentes de Sanitas y Cruz Verde, no hubo luz verde sobre el pago de los 400.000 millones de pesos que reclaman las droguerías, pero sí una invitación a revisar cuentas. Hemos decidido convocar al Ministerio de Salud y Protección Social a una mesa técnica para poder aclarar las cifras, los compromisos financieros y las fechas de giros y de los recursos, porque también hay una participación importante entre esos dineros que debe entregar el gobierno a través del Ministerio de Salud. Continuaremos buscando soluciones aún en momentos difíciles para que no se materialice esa situación. Y ante la diferencia entre Sanitas y el gobierno y el reclamo de la EPS por 1.1 billones de pesos, la procuradora pide auditorías claras. Se sabe que los cálculos que se están tomando para establecer el valor mensual de las no PBS no es correcto y que sí hay una diferencia que tienen que analizar. Y el Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, anunció que priorizará la investigación por la anunciada suspensión de medicamentos de parte de Cruz Verde a Sanitas, que perjudicaría a 33.000 afiliados a esa EPS. Por la droguería Cruz Verde. La Contraloría investigará las cuentas entre las entidades promotoras de salud y las deudas con sus prestadores, en especial la obligación por 400.000 millones de pesos de la EPS Sanitas con Cruz Verde, su mayor dispensador de medicamentos. Hemos adelantado la declaratoria de impacto nacional de estos hechos con el único propósito de revisar y de determinar qué ocurrió con las reservas técnicas que debió haber constituido la EPS Sanitas para garantizar el pago a proveedores y prestadores de servicios. En un video suministrado por su oficina de prensa, Zuluaga advierte que podrían levantar el velo corporativo de las EPS para llegar hasta sus accionistas y revisar cómo han ejecutado sus presupuestos. Por su parte, la Asociación de Clínicas y Hospitales asegura que las EPS adeudan a estas entidades 16 billones de pesos. A 207 clínicas y hospitales se les debe más de 16 billones de pesos. Según la Asociación Colombiana de esos prestadores, el 52% de esa deuda está en mora. Que la cartera que está por encima de los 90, es decir, francamente morosa, está alrededor del 44-45%, y esa otra franja que está en trance de llegar a ser más morosa, que es la de 60-90, está moviéndose entre los 7 y 8 puntos porcentuales dentro de este estudio. El informe indica que la deuda de las EPS con ellos es de 11.4 billones de pesos, la del Estado de 1.5 billones y las deudas de otros actores son de 3 billones de pesos. Cuando el dinero no llega oportunamente o no llega en las cuantías que debería ser, nosotros empezamos a enfrentar dificultades para cumplir con esas obligaciones. Y lo que siempre evitamos es que nos tengamos que ver sometidos a no atender, a cerrar servicios, a empezar a disminuir las prestaciones. Eso es lo que nosotros estamos evitando y por eso hacemos estos llamados de atención. Solo la deuda de las EPS liquidadas es de 3 billones de pesos. Giraldo afirma que no están los recursos suficientes para cubrir ese valor. Y el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, urgió que se trace un plan de estabilización para superar las dificultades financieras del sistema de salud. Un plan de estabilización para el sistema de salud es la propuesta de los empresarios del país, medida que tiene que impulsar el gobierno nacional. De acuerdo con el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, desde el Ejecutivo se tiene que garantizar las condiciones y los recursos para asegurar la atención de los pacientes. Para el dirigente, urgen medidas que logren superar la situación financiera del sector. Que haya un plan de estabilización del sistema que garantice que en cualquier circunstancia, más allá de las discusiones de corto plazo y las de largo plazo, podamos asegurar que absolutamente todos los pacientes tienen el servicio de salud cubierto, que no vayamos a interrumpir el servicio, que no vayamos a generar, diría yo, obstáculos, digamos, en el suministro de medicamentos o en el tema de las citas y el tema de los procedimientos médicos. El presidente de la ANDI, que presentó su libro El continente de los países resignados, dijo que se requiere celeridad y objetividad en las medidas.
Toda esa discusión pública le está generando una gran angustia, digamos, a la ciudadanía, una gran angustia a los pacientes, que podemos evitar. ¿Cómo se evita? Hombre, sentándose responsablemente, ejerciendo los liderazgos que hay que ejercer, ejerciendo la autoridad que hay que ejercer, pero asegurándose que efectivamente el Estado cumple con esa obligación que tiene, y es de que los recursos lleguen para que se pueda prestar el servicio de salud. Por su parte, FENALCO señala que los gestores de salud deben tener una mayor participación, sobre todo en lo referente a la reforma a la salud. Es una solución del sistema de seguridad social integrado donde los gestores son partes, pero que no han sido muy reconocidos. Es más, no son invitados ni siquiera a las mesas de trabajo ahora en el sistema o en el proyecto de reforma a la salud. Se pide claridad en los mensajes del Ministerio de Salud. El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció en torno al acuerdo nacional que promueve el presidente Gustavo Petro. El exmandatario criticó las reformas a la salud y a las pensiones y pidió ajustes en ambos proyectos. En su cuenta de la red social X, el expresidente Álvaro Uribe presentó sus planteamientos sobre el acuerdo nacional propuesto por el presidente Petro. El debate de Colombia. En torno a la reforma a la salud, plantea las siguientes condiciones. Un consenso cercano entre trabajadores, empresarios, Congreso y gobierno. Uribe cuestiona la idea de poner la salud en manos de lo público. ¿Por qué en lugar de crear ese monopolio público no se mantiene el régimen mixto y se permite que asociaciones de centros de salud cumplan funciones de EPS? Pide al gobierno no atacar a las EPS. Se hace un enorme daño a la confianza en el país al obligar al cierre de EPS privadas, nacionales o extranjeras, que sufren hostilidad gubernamental a través de la negación de pagos. Y sobre la reforma pensional, defiende el papel de los fondos privados. Los fondos de pensiones han sido más favorables que Colpensiones para los trabajadores de 1 y de 2 salarios mínimos. Desde el Centro Democrático explicaron el alcance general de la propuesta de Uribe. Lo que está proponiendo el presidente Uribe es que el ciudadano mantenga el derecho a escoger si quiere estar en un sistema 100% público o quiere estar administrado por un privado. El registrador Alexander Vega aseguró desde Gamarra, Cesar, que en las regiones donde se han presentado azonadas no se repetirán las elecciones. El registrador Alexander Vega arribó al municipio de Gamarra, donde asistió al funeral de Duperle Arévalo Carrascal. El funcionario se refirió a los hechos violentos de las últimas horas que se han registrado en 40 municipios. No se va a repetir ninguna elección porque la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene digitalizado todos los formularios de la mesa. Cualquier quema que ha existido ayer en la Jagua del Pilar, en Tiquicio, en municipios del Cauca que quemaron 4 escrutinios, todas esas elecciones se van a declarar. A través de un comunicado, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que los escrutinios continuarán hasta su declaratoria en el marco de su debido proceso. Fuertes combates se presentaron entre el ejército y las disidencias en el Huila. Pobladores de las veredas Los Cauchos y San Miguel, en zona rural del Huila, fueron testigos de los enfrentamientos que se extendieron por varias horas. Este hecho será investigado por el mecanismo de observación y verificación del cese el fuego. ¿La corrupción en la rama judicial persiste o se trata de hechos aislados? Magistrados de las altas cortes investigan carteles. Estudio especial en Noticentro 1 CMI. ¿La justicia falla? Por recibir dinero de un soborno, por exigir dinero para el trámite de una tutela, por el cobro de dinero para favorecer a políticos y particulares. Impartir justicia es un honor que ostentan pocos colombianos. Los jueces hacen cumplir la ley y deciden sobre la vida de los demás para garantizar derechos o castigar los actos deleznables, pero algunos se corrompen. Con tristeza tenemos que decir que este año hemos compulsado copias en 17 casos por presunta corrupción de funcionarios judiciales. Y desafortunadamente, para lo que lleva del año 2023, ya contamos con 126 sanciones a funcionarios judiciales. Según Acosta, la corrupción es la segunda falta protagonista entre quienes imparten justicia. Algunos jueces se agrupan para vender procesos y llenar sus bolsillos. Hemos evidenciado algunos que han denominado carteles.
Esto es toda una cadena donde no hay un solo funcionario, sino que están empleados y abogados dentro de las investigaciones. Condenarme y sacarme de la Corte. En los últimos 5 años han sido condenados por corrupción los expresidentes de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, y de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino. También exmagistrados de la Suprema como Gustavo Malo. El exmagistrado Malo se valió de su posición para intentar manipular procesos contra congresistas. Presidente, ¿el cartel de la toga tuvo punto final? Repito que el cartel de la toga no existió nunca, sino como una opinión de ustedes, los periodistas. Tuvo punto final en la medida en que lo que nosotros supimos de gente que estuvo comprometida. Yo creo que eso ya terminó. No hay gente que esté comprometida en eso. Hay situaciones puntuales en algunos otros lugares que hemos descubierto, que hemos enfrentado. Por ejemplo, el Tribunal de Barranquilla, de la Sala Penal, tenía un problema complicado. Tiene dos magistrados de su sala que estaban acusados. La corrupción en Colombia ha existido, existe y no se ha erradicado. Según la ONG de Justicia, entre 2008 y 2016 hubo 6.475 noticias criminales por delitos asociados a la corrupción judicial, 2.741 noticias contra fiscales, 2.615 contra jueces y 711 contra magistrados. El exfiscal Moreno es señalado de hacer parte de una red de corrupción en la justicia. El problema de la corrupción no inició con el cartel de la toga, existió, muchos salieron impunes, no han sido judicializados, pero lo triste es que subsiste. Yo pagué mis culpas, me arrepiento de haber participado de estos hechos de corrupción que empañaron la administración de justicia. Vemos recientemente filtraciones de órdenes de captura en órganos de la Corte Suprema de Justicia, sala de instrucción. Y este tipo de cosas evidencian que la corrupción todavía existe, subsiste, permanece. Hay que ajustarlo. Reconocidas voces hablan de fallas en el diseño de la justicia que han fomentado su corrupción. Cuando usted habla de quitarle las funciones electorales a las altas cortes y a las altas esferas de la justicia, ¿está sugiriendo que hay politización? Pues yo diría que de pronto puede haber algo más grave que es la clientelización, porque se introdujo el clientelismo por la puerta de atrás. Hay que quitarles eso a los magistrados. ¿Qué tienen que hacer los magistrados con candidatos en uno o en otro? Y a veces después aparecen con puestos de amigos, de allegados, a veces hasta de parientes. La justicia quedó mal diseñada. La justicia se ha ido politizando, ha creado conflictos de interés, le dimos unas funciones electorales a las cortes que no les ha hecho bien. Por eso no estamos de acuerdo con el presidente de la República que dice que no hay que reformar la cabeza. Pero ahorita está en una etapa. Según World Justice Project o Proyecto Mundial de la Justicia, este año Colombia ocupó el puesto 103 en la categoría de ausencia de corrupción entre 142 países, siendo uno la mejor calificación. ¿Los jueces del país deben hacer un mea culpa? Claro que hacemos un mea culpa, es decir, yo me incluyo porque fueron muchos años vinculada a la rama judicial y a la Fiscalía e incluso a la Procuraduría también, y yo creo que muchos errores se cometieron y muchas experiencias hoy en día tienen que servirnos para pensar en un cambio serio y contundente del Estado en materia de justicia. El próximo miércoles hablaremos de la libertad, libertades que generan tensión entre alcaldes y jueces. En otros temas, las fuertes lluvias que cayeron en las últimas horas en Bogotá provocaron inundaciones y colapsaron el tráfico de la ciudad. Fuertes lluvias se presentaron esta tarde en gran parte de Bogotá. La localidad más afectada fue Chapinero, en donde los encharcamientos alertaron a los trabajadores del sector. Se trancan las ventas, sí, porque se mete el agua adentro del local. No, pues auxiliar a la gente, auxiliar y sacar el agua con la escoba. Ya esto estaba todo lleno y hasta que llegó el agua y nos tocó fue darle con la escoba para afuera contra la marea. Las emergencias que fueron atendidas por los bomberos fueron la inundación de un sótano en un edificio al respaldo del Club El Nogal. Se inundó, los carros, todo eso quedó inundado y como ve, los bomberos y todo. Y en la localidad de Suba, un árbol cayó sobre la vía, afectando el tráfico del sector. Para retirar el tronco, los bomberos se vieron obligados a cerrar la calle, generando problemas de tráfico en el norte de la ciudad. En varios puntos de Bogotá quedaron grandes láminas de agua que complicaron el tránsito vehicular debido al aguacero y en algunos casos a la granizada.
Y en Cartagena, un torrencial aguacero provocó inundaciones en varios sectores de La Heroica. Más de 20 barrios inundados dejó el fuerte aguacero por más de una hora que cayó sobre la capital de Bolívar la tarde de este miércoles. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los sectores del sur de la ciudad fueron los que resultaron con mayor afectación y un joven fue rescatado tras caer en un arroyo. Se hizo un recorrido a lo largo de toda la ciudad, como se inspeccionaron caños y más que especialmente en la zona industrial y de la Virgen, donde hubo inundación en Alameda, donde 2 personas eran arrastradas por el arroyo y fueron sacadas posteriormente por la comunidad y el cuerpo de bomberos. De acuerdo con la Oficina de Gestión del Riesgo, la lluvia registrada es típica de la época y se espera que se presenten precipitaciones similares en los próximos días, teniendo en cuenta la proximidad de una perturbación tropical que avanza por el Mar Caribe. La Fiscalía radicó un escrito de acusación en contra del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y de su hijo David por los presuntos aportes económicos que recibieron de Odebrecht y que no reportaron a las cuentas de la campaña presidencial. Un fiscal delegado acusará a los Zuluaga por enriquecimiento ilícito y presuntas maniobras para ocultar los aportes que hizo Odebrecht, que se estimarían en 1,6 millones de dólares. La defensa de los Zuluaga anunció que demostrarán en el juicio la inocencia de ambos. Un grupo especial de fiscales logró destituir a decenas de funcionarios del IMPEC que estarían participando en hechos de corrupción con privados de la libertad en 7 cárceles del país. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el director del IMPEC, coronel Daniel Gutiérrez, reveló la cifra de funcionarios de la institución que ya fueron destituidos y de las investigaciones que avanzan por corrupción. Tenemos investigados 71 directores, pero esas investigaciones ya hemos sancionado 159 funcionarios penitenciarios, hemos destituido 50, tenemos 27 capturas de servidores que han afectado la transparencia, también tenemos 324 pliegos de cargos actualmente investigados. Ante la extorsión ejercida desde algunos centros de reclusión, el oficial expresó que han aumentado los operativos. Llevamos más o menos incautados 1.200 celulares y hemos hecho 160 operativos en estos 2 meses y medio, eso equivale más o menos a 2 operativos diarios. En medio del denominado Plan Dominó, el IMPEC ha trasladado a 600 líderes de bandas criminales. El gerente de la empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, confirmó que están por llegar a Colombia 2 máquinas esenciales para la construcción del metro elevado sobre la Caracas. El gerente de la empresa de Metro de Bogotá le confirmó a Noticentro 1 CMI que unas piloteadoras fundamentales para la construcción del metro elevado que pasará sobre la avenida Caracas están a punto de llegar a Bogotá. Máquinas que instalarán los pilotes del viaducto y que harían prácticamente imposible que se pueda soterrar ese tramo del metro. Tecnología nueva que le va a dar un ritmo de trabajo y unos rendimientos muy importantes. El aumento en los rendimientos, ¿en qué se traduce? En la posibilidad y en la certeza de cumplir. Estas máquinas son las que sientan las bases para el viaducto que soportará los trenes elevados. Se distribuirán desde la calle Primera hasta la calle 72, ahí tenemos mucho frente de trabajo y ahí también estarán trabajando las 4 máquinas. Hoy las 4 máquinas están trabajando, están ubicadas entre el patio taller y la estación Primera. La próxima semana llegarían al país estas 2 nuevas máquinas desde China. La alcaldesa Claudia López confirmó que la licitación de la segunda línea del Metro de Bogotá quedó totalmente estructurada financieramente. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un crédito por $415 millones para financiar la segunda línea del Metro de Bogotá. Está en licitación y empezará su ejecución el próximo año. Ya está estructurado, ya está en licitación, ya tiene 4 proponentes y ya por lo menos 3 bancos han comprometido el cupo de crédito necesario. Serían 3 bancos que respaldan financieramente el proyecto: el Banco CAF Verde de América Latina, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Interamericano de Desarrollo. Quiero agradecerle una vez más a los bogotanos que en las urnas nos dieron no solamente un respaldo, sino una orden. No más saboteo, a construir sobre lo construido. Agradecerle igualmente al alcalde electo Carlos Fernando Galán su disposición de hacerlo así en movilidad y en todos los temas. La línea 2 del Metro de Bogotá será subterránea y tendrá 15.5 kilómetros de extensión y promete conectar a las localidades de Suba y Engativá. La Administración de Bogotá presentó el Plan de Movilidad Sostenible, con el que se promete un cambio sustancial del transporte para el año 2035.
El distrito presentó los lineamientos que las próximas alcaldías deben seguir para lograr los objetivos en materia de movilidad. Después de 17 años de tener un plan maestro bueno, consistente, pero que después de este tiempo se queda atrás. Ya no responde a las nuevas necesidades del transporte en la ciudad. La alcaldesa envió unos consejos a Galán para continuar con las mejoras de los sistemas de transporte en la ciudad. Empiece por los cables. Los cables son buenos, bonitos, baratos y de un impacto social, urbano y en transporte público impresionante. También entregó detalles de lo que será el nuevo convenio para el transporte entre Soacha y Bogotá. Acordamos que el convenio que tenemos ahorita, vamos a hacer un convenio de transición por 5 meses. Del 8 de noviembre al 8 de abril del año entrante. Es solo de transición. Es tarea de las administraciones electas analizar el futuro de este convenio. En promedio, 27 personas mueren diariamente en siniestros viales en el país, esto según cifras reveladas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Cada día son más los siniestros viales con pérdidas humanas que se presentan en el país. 6.251 muertes viales entre enero y septiembre del año 2023. Es un incremento de más del 2% con respecto al año pasado, que era el año peor en nuestro registro histórico. Los motociclistas encabezan la negra lista. 6 de cada 10 personas que mueren son motociclistas y pues esto está reflejando, por un lado, crecimiento del uso de la moto, pero muchos motociclistas nuevos que no tienen las habilidades necesarias para manejar un vehículo que en esencia es peligroso. Así como han aumentado las muertes, también aumentan los heridos. Por cada muerte tenemos del orden de 7 personas heridas y muchas de ellas con consecuencias permanentes, con invalidez, con pérdida de miembros. El peatón es el segundo actor vial que más muere en Colombia. Servicio Noticentro 1 CMI. ¿Qué hacer en caso de un choque simple? En la ley 2251 del 2022 nos indica que cuando hay un choque simple entre varios vehículos, las personas deben tomar los datos entre ellos, de igual manera llegar a algún acuerdo. Si no podemos llegar a algún acuerdo en el lugar, vamos a algún centro de conciliación. Se deben tomar fotografías panorámicas del accidente como tal y en caso de que haya uno de los dos de las personas que vayan involucradas estén lesionados o en estado de embriaguez, es necesario llamar a la autoridad de tránsito. Salieron de Gaza los primeros extranjeros y heridos tras acuerdo con Hamas. Se confirma un nuevo ataque de Israel a un campo de refugiados. En Estados Unidos, la Reserva Federal mantiene sus tasas de interés. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Más de 500 personas con pasaporte extranjero han abandonado la franja de Gaza por el paso de Rafah. Y a su vez, decenas de ambulancias han trasladado a 81 heridos graves para que reciban tratamiento en hospitales egipcios. El grupo terrorista Hamas denuncia un segundo ataque israelí en menos de 24 horas sobre Jabalia, el mayor campo de refugiados de Gaza. El gobierno palestino menciona que este bombardeo ha causado decenas de muertos y heridos, y que entre los fallecidos y lesionados pueden haber mujeres y niños. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo las tasas de interés en máximos de 22 años y alertó por alzas en bonos del Tesoro, lo que se traduce en un aumento en el interés para préstamos en cosas como hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos para automóviles. El ministro del Transporte, William Camargo, anunció que habrá un aumento gradual en las tarifas de los peajes el próximo año. El ministro de Transporte entregó detalles del decreto con el que el gobierno subirá las tarifas de los peajes. Primero señalar que lo que estamos haciendo es restableciendo una actualización de IPC, que al inicio de año se suspendió. En un debate en el Congreso sobre la situación de las vías en el país, el ministro explicó que las tarifas estuvieron congeladas durante 2023. Sin embargo, desde el próximo año entrará en vigencia el aumento teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor. Es decir, que en el balance de los usuarios de la red vial nacional que pagaron peajes en los últimos 10 o 11 meses, no tuvieron que pagar el aumento de IPC que habitualmente en los últimos 30 o 40 años siempre lo habían pagado al inicio de cada año. Esa fue una decisión que tuvo que ver con un impacto de este componente
en los temas inflacionarios. La Agencia Nacional de Infraestructura será la encargada de ajustar el esquema tarifario según cada región. El aumento se hará el próximo año según quedó constatado en el proyecto de decreto. Aumentará en las vías que tengan peajes a cargo de la ANI e Invías. A más tardar el 1 de julio del año 2024, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI finalizará la normalización del esquema tarifario estimado para ese momento, según las condiciones contractuales. Y hoy que comenzó a regir el llamado impuesto saludable, Acodres, la asociación que representa a los restaurantes, lanzó un SOS por la crisis de sus negocios. Enrique Gómez, vocero del gremio de los restaurantes, afirmó que el llamado impuesto saludable que entra hoy en vigencia comienza a cobrarse en uno de los peores momentos para la industria gastronómica. Tenemos los casos específicamente de panaderías, pastelerías y los helados, que muchos de ellos tienen procesos artesanales, pero como lo definió la ley, cualquier proceso así no sea industrial, que le añada a usted azúcar, sal o grasas, ya viene con el impuesto saludable. El gravamen que rige desde hoy para los denominados ultraprocesados y las bebidas gaseosas y jugos generará en principio un sobrecosto del 10% en lo que resta de este año y del 15% para el año entrante, agravando una crisis que viven estos establecimientos. El 60% de caída en las ventas. No hay un consolidado oficial aún, pero esas lecturas nos permiten concluir que fue uno de los peores meses en los últimos desempeños económicos de la gastronomía. El gremio calcula que 300 restaurantes cerraron en octubre. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que con la entrada en vigencia del impuesto saludable se espera contrarrestar enfermedades como la diabetes y la obesidad. El ministro de Salud defendió el impuesto que empezará a regir para los ultraprocesados y bebidas azucaradas. Menos sal, menos azúcar, estamos creando diabéticos, estamos creando hipertensos a través del azúcar, de la sal. En todas las partes del mundo están hoy combatiendo la obesidad, están combatiendo la diabetes, que son dos situaciones que se están convirtiendo en uno de los más grandes males del mundo. El ministro dijo que, aunque no es una medida popular, busca garantizar la salud pública. El que quiera consumir otro tipo de comida chatarra, como puede ser procesados, superprocesados, o como usted los quiera llamar, pues que lo haga, pero tiene que tener un costo. El jefe de la cartera de salud estuvo en el Congreso en el debate sobre la reforma a la salud que se aplazó para la próxima semana. Las exportaciones cayeron 13.6% en septiembre, según el DANI. Las ventas externas en el noveno mes del año sumaron 4.127 millones de dólares. Las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas dominaron las ventas externas con una participación del 54%. Asofondo reportó una desvalorización en los rendimientos del ahorro pensional por la incertidumbre de los mercados internacionales. Las cifras anuales siguen en positivo. El presidente de la agremiación, Santiago Montenegro, hoy asistente del conversatorio de la CAF, dijo que los recursos alcanzaron 372 billones de pesos, que representa un alza del 13,6% frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la variación trimestral muestra una desvalorización de 11,2 billones como consecuencia de las volatilidades del mercado financiero mundial, afectado por la incertidumbre de la economía en China y la posibilidad de mayores incrementos en las tasas de interés, sobre todo en Estados Unidos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,02% a 1.088 puntos. La acción del Grupo de Energías de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 3,24% a 1.719 pesos. La acción de la inmobiliaria PEI fue la que más cayó, con una pérdida de 5,69% a 48.100 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 14.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,35% a 2.480 pesos.
Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. Tentativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.117 pesos con 71 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.950 pesos y la venden en 4.000 pesos. Un euro cuesta 4.346 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.59. El azúcar se transó en 27,57 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $80.90. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $84.81. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.480 pesos. Hasta aquí Noticentro 1.